Hoy es viernes y como ustedes habrán notado, tenemos una campaña aquí en Next Noticias sobre el uso de las redes sociales. 1.390 millones de usuarios tienen la red social Facebook. Hace nada más unas cuantas semanas estuvimos hablando del tema de la ballena azul y por las redes han circulado alguna que otra foto supuestamente de panameños que han entrado en estos peligros. Yo quiero que veamos un extracto de un reportaje que hizo la compañera periodista María Jesús Prada de Teletica en Costa Rica sobre el tema y luego hablaremos con ella sobre los peligros de esta red social cuando no se manejan correctamente. Pero lo cierto es que hoy, en este mundo de internet y redes sociales, la brecha entre lo que somos y lo que aparentamos se hace cada vez más grande. Y esto es algo que le afecta no solo a usted, pero también a sus seres queridos. ¿Usted sabía que en promedio 7 de cada 10 usuarios de Facebook en Costa Rica brindarían datos personales a un desconocido? ¿O que 4 de cada 5 usuarios entre las edades de 15 y 25 aceptarían la invitación a un encuentro físico con un desconocido que los contacta por Facebook? Así lo demostró una investigación de periodismo de datos realizada por 7 días en los últimos 2 meses. Les contaremos todo sobre nuestra investigación, que muestra una alarmante realidad nacional que ahora nos permite conocer de cerca la población promedio de usuarios de Facebook en Costa Rica. Todo esto con el objetivo de generar conocimiento sobre los riesgos a los que nos exponemos en redes sociales y las medidas que debemos tomar al utilizarlas para protegernos y evitar convertirnos algún día en víctimas. Bueno, vamos a conversar con María Jesús Prada, que es la periodista de Teletica que acabamos de ver en este pequeño extracto, que realizó este reportaje que tuvo mucho eco en ese país. Y María Jesús, ¿cuáles son los peligros que ustedes lograron encontrar con este reportaje que no fue solamente un reportaje? Ustedes, tengo entendido, que además simularon todo, las personas, las páginas, hicieron toda una investigación alrededor de esto y les dio unos resultados que incluso el gobierno de Costa Rica no tenía. Buenos días, primero que todo, Guillermo, y a todos los televidentes en Panamá. Les cuento que esto fue una investigación que hicimos el año pasado, duró un plazo de 5 semanas, enviamos unas casi 700 solicitudes de amistad y lo que queríamos hacer era imitar la dinámica que utilizaba un delincuente que operaba por medio de redes sociales. ¿Por qué hicimos esto? Porque nos dimos cuenta el año pasado que para la mitad del año ya se había duplicado la cantidad de delitos que se habían dado de este tipo por el medio de Facebook. Es decir, que llegaba un delincuente, encontraba a sus víctimas por Facebook, que la mayoría eran menores de edad, de 15 a 18 años, por así decirlo, y ellos utilizaban ingeniería social para poder conversar con estas personas y así llevarlas a que cometieran diferentes tipos de delitos, desde información que ellos lograban obtener de esta víctima hasta poder violarlas y en un caso terminó en un homicidio. María Jesús, la verdad es que cuando uno ve al perfil del joven o de la persona que utiliza Facebook, tanto en Costa Rica como en Panamá, pues no hay mucha diferencia. ¿Cuáles pueden ser exactamente las razones por las cuales uno podría estar en peligro? Hay mucha gente acechando en Facebook a los jóvenes e incluso adultos que pudieran caer de alguna manera en invitaciones que puedan terminar en algún hecho delictivo. Claro, de hecho lo más importante que nosotros aprendimos con esta investigación es que la mejor forma de prevenir, evitar y poder atacar este tipo de problemáticas por medio del conocimiento, que las personas sepan cómo utilizar los factores de autenticación en los perfiles de Facebook, saber cómo determinar si un perfil es real o es ficticio. Se pueden notar muchísimas cosas, por ejemplo, si las fotos de perfil no son de la misma persona o si no se ve ninguna cara. Usualmente este tipo de delincuentes operan por medio de perfiles que obviamente no reflejan su rango de edad ni su físico, pero ellos se hacen perfiles que cumplan con las mismas características de las víctimas a las que ellos quieren llegar. En este caso nosotros investigamos a las víctimas jóvenes y por ende se hicieron los 2 perfiles falsos, tal como lo hacen los delincuentes de esas edades. No obstante, los adultos también son sumamente vulnerables a este tipo de ataque, ya que se hacen otro tipo de perfiles o también en el caso de los adultos, pues se mandan enlaces, las personas ingresan sin conocer ese enlace, sin saber que tal vez sea un virus o algo que pueda infectar su computadora y así se le pueda robar su información. Y entonces nos dimos cuenta que es un problema que se puede atacar específicamente con el conocimiento. Normalmente he visto que hay gente que toma unas cuantas fotos y uno rápidamente se puede dar cuenta de si es un perfil falso o no. Pero el reportaje que hicieron ustedes en Séptimo Día en Teletica
me llamó mucho la atención porque ustedes buscaron actores que los vistieron, los maquillaron, le hicieron una vida a cada uno y les configuraron un perfil con esa vida. ¿Cuántas personas estuvieron dispuestas a conversar con ellos y a encontrarse con ellos sin conocerlos? Pues en realidad los resultados son relativamente preocupantes, porque pues nosotros hicimos los dos perfiles falsos, uno de una mujer y uno de un hombre, los construimos con especialistas del organismo de investigación judicial, las personas aquí en el gobierno que estudian este tipo de delitos, con sociólogos, psicólogos, un montón de asesores, logramos construir estas personalidades y a partir de eso se enviaron casi 700 solicitudes de amistad, mitad y mitad por cada perfil. Y lo que nos dimos cuenta es que el 80% de las personas a las que les enviamos esas solicitudes aceptaron en 24 horas o menos. Entonces, estos son perfiles que ya tenían diferentes factores que los hacían verse como que no eran reales, pero aún así las personas se vieron vulnerables a aceptar esta solicitud. ¿Ustedes llegaron, María Jesús, ¿ustedes llegaron a encontrarse con alguno de estas personas? No. Por suerte no, aunque sí nos encontramos con otros perfiles que tal vez se veían un poco sospechosos y al final no llegó a nada, pero nosotros a la hora de escoger nuestra muestra tuvimos que hacer una investigación bastante amplia de como 2 semanas para poder terminar con nuestra lista de muestra de personas y asegurarnos que en efecto iba a ser una muestra de las edades que necesitábamos y con las características y siendo de este país también que necesitábamos. Sé que este reportaje incluso se ha hablado en otros países de Centroamérica. Mi pregunta es, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que ustedes llegaron y si las autoridades de Costa Rica pues tomaron nota de esto? Porque esto podría también servir a las autoridades de Panamá, porque tengo la impresión de que en redes sociales en la región nuestras autoridades todavía están pues bastante atrás en cuanto a lo que está sucediendo. Claro, para nosotros uno de los grandes hallazgos fue, bueno, primero que todo que el organismo de investigación judicial aquí de nuestro país ya estaba estudiando y ya el gobierno estaba involucrándose con este tipo de delitos. Lo que más nos preocupó y lo que mayor impacto tuvo fue que de todas estas personas que te comento que estábamos estudiando por medio de esta investigación, pues medimos y el 83% eventualmente aceptó un encuentro físico con nosotros, con nuestro perfil falso en 4 días o menos. Entonces eso es muy preocupante, pues estamos viendo que 8 de cada 10 personas aceptan un encuentro físico con un desconocido que conocen por medio de Facebook. Entonces, esto es algo que a nivel país y también en nuestra región ha ayudado mucho a las autoridades a darse cuenta de que este es un problema sumamente real, que nosotros, las personas que utilizamos redes sociales y especialmente este tipo de víctimas, todos somos sumamente vulnerables porque no tenemos ese conocimiento. Entonces, fue más que nada abrir los ojos y darse cuenta que es una problemática seria, más que nada en la población, porque no sabemos cómo protegernos. Sé que se han dado casos incluso muy llamativos en la sociedad costarricense con respecto al tema de Facebook, ¿verdad? Es correcto. Bueno, como le mencionaba, el año pasado pues hubo uno que culminó en un homicidio. Muchos culminan en violaciones, otros nunca llegan a llevarse a cabo, pero aún así se da el robo de información de las víctimas, que obviamente las expone, las hace vulnerables. Nosotros también recientemente en Costa Rica tuvimos una noticia de una red pornográfica que lo que hacían era que utilizaban y agarraban a niñas, les decían que si querían ser modelos y les iban a sacar fotografías y a partir de ahí les iban enredando dentro de esa red peligrosa que fue desmantelada hace pocas semanas aquí y pues es un tema que sigue siendo recurrente en este país y en toda la región, especialmente ahora con el uso de redes sociales que prácticamente en la zona que usted esté, las personas van a tener acceso al internet y lo más probable es que van a tener algún tipo de perfil en una red social, especialmente en nuestra región, viene siendo Facebook. Por último, María Jesús, aquí en Panamá sucedió que una persona pues fue acosada por un exnovio y ella pues le crearon un perfil falso y le comenzaron a poner fotos íntimas. Este tipo de delitos, Facebook, ¿cómo los trata? ¿Ustedes lograron averiguar si Facebook colabora con las autoridades de los países localmente? Sí, de hecho eso fue uno de los pilares importantes de nuestra investigación porque queríamos saber qué está haciendo esta red social para poder utilizar toda la información a la que ellos tienen acceso y evitar este tipo de problemática. Facebook se ha prestado para todo este tipo de investigaciones en Estados Unidos al menos y son muy anuentes. Ellos ya se sabe que tienen, bueno, han hecho el factor de autenticación doble para poder ingresar, para proteger las contraseñas y también para poder asegurarse cuando hay un perfil que sea falso y que no cuente con los diferentes requisitos
para poder tener una cuenta en esta red social. Entonces nosotros sí sabemos que Facebook ha estado tomando medidas y ellos confirman si los nombres tienen que ver o no con el otro. De hecho, durante la investigación nosotros, después de ciertas solicitudes de amistad que mandábamos, Facebook nos apagó uno de nuestros perfiles, lo cerró por completo y tuvimos que pues volverlo a iniciar, conectar otro correo, tuvimos que tener backups pues, de diferentes tipos. Entonces sí nos dimos cuenta que pues fue difícil para nosotros hacer esta investigación, entonces nos imaginamos que también es difícil para los delincuentes que están tratando de operar y masivamente mandar estas solicitudes de amistad a sus víctimas. María Jesús Prada, periodista investigadora de Teletica Costa Rica, muchísimas gracias por estar aquí en Next Noticias a esta hora. A ustedes, Dios los bendiga.